cronograma, especificaciones técnicas. La siguiente sesión, estudios de ingeniería básica y diseño. Y en la última sesión, plan de mantenimiento, estudios socioambientales y planos. Y también vamos a hablar acerca del plan de riesgos. Para el día de hoy tenemos programado realizar el tema resumen ejecutivo y memoria descriptiva. Esta es la estructura que vamos a llevar a cabo al momento de llevar nuestras clases. El capítulo 1 y 2 es el correspondiente para el día de hoy. Resumen ejecutivo y memoria descriptiva. Esta estructura, ya les había comentado, que está contemplada en el contenido básico de los expedientes de proyectos viales en el manual de la DG 2018. Y que es el documento o la información o la estructura que toman como base las entidades públicas y las privadas para mandar a licitar la elaboración de un expediente técnico vial a una empresa tercera. Este contenido, claro, puede verse reducido en base a la necesidad de información que requiere este proyecto. No todos los proyectos van a requerir de repente toda la intervención de todas las especialidades para poder ejecutar un proyecto vial. No siempre va a requerir, digamos, de estudios geológicos, no siempre va a requerir de estudios de mecánica de rocas, de repente no se encuentran rocas, o no se va a requerir estudios hidrológicos e hidráulicos porque no hay ninguna intersección con ningún cauce de agua, o X razones que van a poder definir si es que el estudio necesita o no la intervención de alguna otra especialidad. ¿Puede requerirse la intervención de especialidad fuera de la estructura de este contenido? Sí puede requerirse. Eso va a depender mucho de las condiciones del terreno, las condiciones en las que se va a ejecutar el proyecto. Para poder hacer realidad este proyecto, vamos a requerir la intervención de esos profesionales. Ahora, vamos a empezar por el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es el estudio definitivo de una carretera, es el compendio general del proyecto, exponiendo de forma genérica pero clara el contenido y objetivo del mismo. Asimismo, deberá incluir resumen de obras planteadas en las partidas genéricas y específicas. Ahora, ¿cuál es el contenido que debe tener este documento? Este documento es un resumen claro y conciso con una información muy resumida respecto a todo el expediente técnico. Pongamos el caso que ya hemos elaborado nuestro expediente técnico con todos los items, metrados, planos, presupuestos, cronograma, estudio socioambiental y todas las partes que intervienen. Tenemos, claro, este file, este expediente puede tener unas 500 hojas, 800, hasta 1500 hojas. Pero y toda esa información lo vamos a resumir en un pequeño documento de aproximadamente, digamos, de 5 a 10 hojas o 15 hojas, donde va a estar descrito de forma resumida la información relevante, importante, que permita que el lector que vaya a leer este documento pueda entender todo lo que se va a hacer, el objetivo, dónde queda ubicado y todas las actividades que se van a ejecutar. Ahora, este resumen ejecutivo tienes que llenar de información, por ejemplo, el nombre del proyecto, el primero, la localización del proyecto en el mapa del país, la locialización en el mapa vial departamental, información respecto a la accesibilidad, cómo llegar al punto, tomas como punto de partida de referencia Lima, o como punto de partida la sede regional de la entidad que está ejecutando este proyecto. Antecedentes, cuál es el historial respecto a este proyecto, por qué nace la necesidad de ejecutar este proyecto, quién ha propiciado la demanda para ejecutar este proyecto, cuál es el objetivo y el estado actual, cómo se encuentra esta vía. Se encuentra en no hay una vía existente, hay un camino de herradura para pase peatonal, hay una trocha carrozable
digamos, 2,5 metros de ancho, hay una vía de afirmado en pésimas condiciones, hay una vía asfaltada que está deteriorada, y bueno, muchas otras condiciones en las que se puede encontrar que va a propiciar a que este proyecto se ejecute. Puede ser una ampliación, mejoramiento, rehabilitación o simplemente una nueva apertura de un nuevo acceso. Un cuadro, posteriormente, un cuadro resumen del diseño geométrico de planta y perfil. Por ejemplo, acá en la derecha, ustedes pueden ver, vamos a acercarnos, un cuadro resumen de la información geométrica. Por ejemplo, tenemos el índice medio diario vehicular, cuántos vehículos van a transitar sobre esta vía proyectada, la clasificación, la velocidad promedio, el radio mínimo de los giros, cuántas plazoletas hay, cuál es la pendiente máxima, cuál es el porcentaje del bombeo, el número de carriles, el ancho, longitud, bueno, temas geométricos que ya el diseñador de proyectista que ha hecho el diseño geométrico de la carretera lo ha tomado en cuenta en base al manual de la DG 2018. En un cuadro simple, resumido, puede ser una hoja de acuerdo a la envergadura del proyecto, puede tomar una cara o dos caras de hoja. Luego, se tiene también un resumen de todas las obras de drenaje que van a intervenir en este proyecto, ya sean alcantarillas, cunetas revestidas, sin revestir, subdrenes, zanjas de coronación u otros. Puede ser badenes, unas alcantarillas combinadas. En un cuadro simple, resumida, la cantidad de estas estructuras que hay a lo largo de todo tu proyecto vial. Un número, 15 alcantarillas, eh, 850 metros lineales de cuneta revestida de concreto, digamos, 5.800 metros lineales de cuneta sin revestir, 8 kilómetros de subdrenes, zanjas de coronación 2.800 metros, una medida cuantificable para poder saber en forma resumida cuántas unidades hay y cuántos metros lineales hay de esa estructura ya ejecutada. Y el resumen de puentes, túneles y obras complementarias. Aspectos importantes y particulares del proyecto. Si hay algo importante que se deba mencionar, por ejemplo, como un tema social, un tema geotécnico o geológico, una falla importante que se debe tomar en cuenta, que va a ser, digamos, va a ser significativo a la hora de decidir si es que se va a ejecutar este proyecto o no, que lo debe tener en cuenta el, el, el funcionario público o el inversionista, hay que colocarlo en este ítem. Aspectos importantes y particulares del proyecto. Presupuesto. En un resumen, una cara, el costo directo, los gastos generales, los gastos indirectos, el IGB y al final el costo total respecto a la información de este proyecto. También puede ser un copy-paste, un pantallazo de la hoja, digamos, del presupuesto, resumida donde están sus partidas, la cantidad, el metraje, la unidad y sus costos parciales y al final la suma total que viene a ser el costo directo de todo el proyecto. También podemos colocarlo de esa manera. El cronograma de actividades también de la misma forma, un pantallazo, un copy-paste de todo nuestro cronograma, de nuestro proyecto, en una sola hoja o dos hojas a lo mucho. Y la modalidad de ejecución, ¿no? Administración directa, contrata. Ahora, vamos a ver cada uno de estos temas. El primero, el nombre del proyecto. El nombre del proyecto está muy relacionado a la actividad que vas a realizar. En este caso, ya sea construcción, rehabilitación, mantenimiento, apertura de acceso. El nombre del distrito, la localización exacta donde vas a ejecutarlo, Carmen Alto, tramo Chamille, Machaypata y Ischancancha del distrito de Guayguay, el distrito donde se ubica, la provincia, y abajo la ubicación en un simple cuadro, zona, distrito, provincia y departamento. Como segundo punto, tenemos el mapa de ubicación en el país y el mapa en la ubicación vial departamental. En estas ambas gráficas son las que debemos colocar.
Como tercer punto, las vías de acceso. ¿Cómo yo llego a ese punto? ¿Cómo llego a ese proyecto que se va a ejecutar? ¿Dónde va a ser el kilómetro cero y hasta dónde va a terminar? Primero, el acceso, una breve descripción textual, el acceso del proyecto desde la ciudad de Castro Virreina a través de la carretera Castro Virreina, Ticrapo, Pisco hasta Ticrapo en un recorrido de 35 kilómetros, la duración del viaje, la longitud y cuál es el estado en el que se encuentra la vía por donde vas a transitar hasta llegar al punto. Y después un simple cuadro, el tramo, la distancia, el tiempo recorrido y en qué estado se encuentra esta vía. Afirmado, asfaltado, trocha carrozable, camino de herradura o camino peatonal o no hay camino inexistente. Como tercer punto, la situación actual del proyecto, antecedentes, la problemática. ¿Cómo es que nace la necesidad de ejecutar este proyecto? ¿Cuál es su historial? ¿Por cuántas intervenciones ha pasado? ¿Se ha sido ejecutado anteriormente y está netamente para realizar una actividad de rehabilitación o mejoramiento? ¿Hay una necesidad social para mejorar el sistema de, bueno, mejorar el transporte de mercancías para la agricultura? Hay un interés de la población ya debido al crecimiento, digamos, de exportación de productos, de repente se ha aperturado, se han dedicado al negocio de la minería y nace la necesidad de ejecutar estos proyectos para poder sacar los recursos y el producto. Y la problemática de las condiciones del servicio actual de transporte, cómo es que se encuentra. Ahora, les había comentado acerca del diseño geométrico, el resumen, la tabla. En un solo cuadro o en dos, la descripción general de las características geométricas del proyecto. La velocidad promedio de circulación de la vía, el ancho de la calzada, dimensiones de la berma, ancho del canal de la corona de pavimento, el porcentaje de bombeo, el talud, en qué proporción va, el talud tanto de corte como relleno. Si la cuneta es triangular, tenemos una sección triangular, cuáles son las dimensiones, tenemos una cuneta rectangular, cuáles son las dimensiones, el radio mínimo de giro, las pendientes máximas, mínimas, los tipos de vehículos que van a transitar, el peralte máximo y la longitud. Simple, en forma resumida, todas las características geométricas de tu pavimento o de tu proyecto vial. Ahora, tenemos el resumen de las obras de drenaje. La cantidad de alcantarillas, la cantidad de cunetas, la cantidad de badenes y, bueno, también las señalizaciones preventivas, informativas y postes kilométricos. Puedes agregar como párrafo simple las secciones de las mismas. Puedes presentarlo de forma textual, como también puedes hacer un cuadro, alcantarillas, cunetas, badenes y nombrar al costado la cantidad. Así es simple. Para resumen de puentes, túneles y obras complementarias. Así como les había comentado acá. Esta es una forma simple y sencilla de cómo presentar tu cuadro resumen de obras de arte. La cantidad, en qué progresiva se encuentran, el tipo de alcantarilla y la dimensión de la misma. Si es una alcantarilla tipo de alivio o de cruce, el diámetro de la alcantarilla de TMC, ya sea 24 o 36 pulgadas. Acá abajo también tenemos la ubicación, el cuadro de ubicación de puentes, en qué progresiva se encuentran y la descripción, la longitud del mismo y si es proyectado o existente. ¿Por qué hablo de proyectado o existente? Porque cuando tú haces un expediente de un proyecto vial, también en esta etapa vas a evaluar en qué estado se encuentran las obras de arte existentes, si éstas pueden reutilizarse para tu proyecto vial o simplemente por el estado de daño que tienen que llevarse a una etapa de reparación o simplemente demolición completa. Por esa razón es que aquí también se está colocando la ubicación de un puente existente de 12 metros lineales que se va a utilizar
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, estaba hablando y recién me he percatado que no se había cortado. ¿En qué punto me he quedado? ¿Hasta qué punto pudieron ver? ¿Me podrían confirmar, por favor, si es que han logrado escuchar bien el ítem de vías de acceso? Sí, sobre los puentes se quedó ingeniero. Ah, correcto. Ya, correcto. Sobre los puentes. Aquí está. Ya, aquí. Cuando hablamos del proyectado o existente, en este punto nos habla acerca de qué puentes se van a construir y qué puentes se van a reutilizar, ya que, digamos, están en buen estado de conservación y no atentan contra la integridad del usuario que va a utilizar esta estructura. Ya que cuando nosotros vamos a elaborar expedientes técnicos de proyectos viales, también vamos a estudiar las obras de arte existentes para ver si estas se pueden utilizar. Por esa razón colocamos proyectado y existente. De la misma forma con los badenes y las alcantarillas. Como son dos tramos, el tramo uno lo has separado en obras de arte, puentes y badén, y en el tramo 2 de la misma forma. Y acá en la parte izquierda la información geométrica de nuestro proyecto vial. Como les había comentado, la longitud, el índice medio diario de tráfico, la velocidad de diseño, el tipo de material, el ancho de calzada, el ancho de vereda, el radio mínimo, el peralte máximo, la pendiente máxima, el porcentaje de bombeo, el pavimento, taludes, señalización, todo eso, todo ello. Ahora, cuando hablamos de metas físicas, es un resumen respecto a cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser el entregable final de nuestro proyecto. Podemos incluir esta información respecto a la longitud de nuestra carretera, la cantidad de alcantarillas, la cantidad de badenes y la cantidad de muros secos, señalización y protección ambiental. No solo también de alcantarillas y badenes, sino también la cantidad de señalizaciones, como les había comentado, verticales, tanto de advertencia, de peligros o informativas en todo caso. Y la descripción de las metas físicas. ¿Qué es lo que se va a ejecutar? Se va a tener un acabado de asfaltado, se va a intervenir tantos metros de ancho de calzada, se van a ejecutar tantos metros lineales de badén, de cunetas, tantas unidades de alcantarilla. Y, por ejemplo, también en este caso se va a hacer un tratamiento de superficie de rodadura con compactación, con el tratamiento de la subrasante, el tratamiento del afirmado, el tratamiento del arrasante, que va a ser el entregable final. Ya, listo. Y acá tenemos el presupuesto. Acá podemos presentarlo, hacer un copy-paste del presupuesto que hemos sacado nosotros, que tiene el ítem de las partidas, las actividades, el metraje, la unidad, el precio unitario, el costo parcial y al final el costo directo de todo el proyecto. Podemos presentarlo de esa forma o como también de esta manera. Por ejemplo, aquí están solamente los títulos de las partidas, los trabajos preliminares, explanaciones, pavimentos, cunetas, obras de arte, hasta flete de materiales. Aquí está el costo directo, aquí está el costo total de todo el proyecto, el costo directo del proyecto, y acá ya se le suman los gastos generales, gastos operativos, supervisión, administrativos, y al final el costo de todo del expediente técnico, el final el costo de todo el proyecto. Cuando nosotros, ustedes se preguntarán, ingeniero, ¿por qué le están sumando el costo del expediente técnico? Eso ya va de acuerdo
a cómo es que la entidad lanza la convocatoria para elaborar un expediente técnico. Puede lanzar la convocatoria para que solo elabores el expediente técnico para la ejecución física de la obra, para el contratista, cuánto va a ser su costo directo, los gastos generales, la utilidad y el costo total de la ejecución directa de la obra. Como también te puede decir que incluyas en este expediente el costo de la supervisión y en este caso también el costo de expediente técnico. Uy, ahí está. Una 5 Tenemos, promedio de 5 máximo, exagerando 7, están bien. Son las principales y las que más ya, se relacionan al puesto que tú postulas. ¿Ok? Siempre tenés. ya. Ahora, acá tenemos otra estructura de presupuesto, donde también resumida, donde colocamos en el ítem de presupuesto. Ya. Ahora, antes de seguir, les voy a mostrar. Cuando tú vas al buscador que se hace para respecto a convocatorias, licitaciones para elaborar expedientes técnicos, estos te presentan las bases y en estas bases está la información que debe contener tu expediente técnico. Acá les voy a mostrar dos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos una base. Contratación de servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la calle La Paz y acceso al sector Coscomba de Buenos Aires, de la Legua, del distrito de Catacaos, provincia de Piura. Ahora, vamos a irnos a la parte, se podría decir, más interesante, que es cuál es el contenido, qué te pide que deba tener este expediente técnico que está solicitando esta entidad. Y acá te lo describe. Documentos del expediente técnico a presentar al consultor. El consultor formulará el expediente técnico definitivo correspondiente a una infraestructura vial, el cual debe comprender los trabajos de demolición, construcción de infraestructura vial moderna y segura. Ahora, el primero, el que estamos tocando ahora, resumen ejecutivo. Deberá contener como mínimo nombre del proyecto, ubicación, accesibilidad y antecedentes, estado actual del proyecto de la zona, descripción del proyecto, plazo de ejecución y resumen del presupuesto. Acá ya te la ha puesto más simple, ha resumido, ha quitado varias información que también se podía colocar, pero para la entidad, esta es la información mínima necesaria que debe contener el expediente de su proyecto de interés. Y de la misma forma, también para la memoria descriptiva. De toda la información que yo les voy a dar respecto al contenido que debe tener la memoria descriptiva y el resumen ejecutivo, es información, se podría decir, estándar eh, o se podría decir más frecuente que te piden las entidades que debe contener tu expediente técnico. Hay ya entidades que van a pedir menos información, eso va de acuerdo al tipo de envergadura o a la importancia del proyecto en el mismo. Pero en toda base, ellos te van a poner toda la información que tiene que tener el expediente técnico que tú vas a elaborar. Por ejemplo, a ver, si nos adelantamos un poco más a la memoria descriptiva, nos habla del nombre del proyecto, la ubicación, características, bueno, eso lo vamos a tocar ahora. Las memorias de cálculo, el diseño geométrico, el diseño del pavimento y las juntas, las especificaciones técnicas generales, qué información debe tener, el metraje, el resumen de metrados, planilla, metrados items, la planilla de metrados de movimiento de tierra, el análisis de precios unitarios y también dividido en subpartidas, el presupuesto con una vigencia no mayor a 9 meses, la fórmula polinómica, cronograma, desagregado de gastos generales de obra fijos y variables, el desagregado de gastos de supervisión, cálculo de la movilización y desmovilización de equipos, el cálculo de fletes, los estudios de ingeniería básica, estudio de topografía,
Y al final, el estudio de suelos y canteras. Bueno, al final termina con los planos. Ahora, si les muestro otra base, también de la misma forma, contratación del servicio de consultoría para la obra, para la elaboración del expediente técnico, expediente técnico para el proyecto denominado Mejoramiento del Camino Vecinal Xihuanto, Chuscupay, del anexo Xihuanto, el distrito de Huancaspata, provincia de Patás. Y si nos vamos al ítem donde nos pide el contenido que tiene que tener nuestro expediente, que vamos a presentar, también no es el mismo, es variable. Nos acercamos acá. Ya, aquí está. El informe final estará constituido por los siguientes ítems: resumen ejecutivo, memoria descriptiva, planilla de metrados, presupuesto, resumen presupuesto, APUS, relación de insumos, cálculo de fletes agregados, cronograma, especificaciones técnicas, estudios básicos, anexos y planos. Se han dado cuenta que no hay el plan de mantenimiento, no hay el estudio socioambiental, no hay el cronograma de entrega de materiales, cronograma de entrega de equipos. Esto va de acuerdo al tipo de obra, la modalidad que se va a ejecutar y se podría decir, al presupuesto del proyecto. Para esta entidad, esta información es la mínima necesaria para poder ejecutar tu proyecto. Y como les había comentado, la información que yo les voy a dar es la información estándar del contenido que debe tener un proyecto vial, pero acá las entidades van a ver cada una respecto a qué información van a solicitar. Y nosotros también, si en algún momento formamos parte de la entidad y vamos a requerir lanzar a licitación la elaboración de un expediente técnico, nosotros vamos a poder decidir qué información tiene que presentar el consultor al momento de elaborar su expediente técnico. Podemos colocarle todos los ítems, sí, pero va a haber algunos que de repente no van a ser necesarios, o como también va a haber ítems que sí vamos a tener que incorporarlos. Por ejemplo, en la anterior clase un compañero suyo había comentado acerca de la cotización de precios, un documento exclusivo respecto a en qué zona había realizado esta cotización para ver que los costos unitarios del presupuesto sean reales, los reales de los contratistas que van a facilitar estos equipos y materiales y el costo de la mano de obra en la zona donde se va a ejecutar el proyecto. Bueno, y hasta ahí es el ítem de resumen ejecutivo. Ahora, antes de pasar a memoria descriptiva, vamos a ver ejemplos de resúmenes ejecutivos. Ya, por ejemplo, aquí está la información, por ejemplo, la información geográfica, la ubicación del proyecto, dónde se encuentra ubicado, en Junín, Yauli, Huayhuay y el Ubigeo. Y acá está el plano de ubicación en el Perú y en el plano departamental. Acá el alcance resumido, el diagnóstico, el antecedente, donde se encuentra ubicado, un dibujo respecto al tramo desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 7, fotografía de la población existente, el estado actual, información relevante que puedes añadir que sea importante para la entidad, geomorfología, riesgos naturales, la población afectada, el objetivo general, la descripción de las metas físicas,
todas las actividades que se van a realizar de forma resumida. Y la descripción geométrica de la vía, el ancho de vía, el radio de curvas, las pendientes, taludes de corte, distancias máximas, longitud de ancho de cruces. Esto puede ser descrito tanto textualmente como en un cuadro resumen. Y la descripción de las actividades que se van a realizar también en forma resumida y la normativa sobre la cual se va a basar para ejecutar, bajo lo cual se ha diseñado este proyecto. El resumen de las obras de arte y drenaje, alcantarillas, cunetas, baldenas, señalización preventiva, informativa, postes kilométricos. El presupuesto, los metrajes, los costos unitarios. Aquí está el resumen. En un simple cuadro, el resumen del todo, los costos a intervenir en la elaboración en la ejecución de este proyecto. Costo directo, gastos generales, utilidad, el IGB, el valor referencial del proyecto, el costo del expediente técnico, el valor de la supervisión y el presupuesto total del costo de inversión para este proyecto vial. Y el tiempo de ejecución. Aquí tenemos otro formato de resumen ejecutivo. El nombre del proyecto, la ubicación del mismo, los objetivos del proyecto, la situación actual del proyecto, en qué estado se encuentra, las metas físicas, qué es lo que se va a realizar. Por ejemplo, acá está muy relacionado, bueno, es una forma distinta de decirle a la cantidad de obras de arte que se van a ejecutar. El costo directo del proyecto, el costo de elaboración del expediente técnico, el presupuesto del mismo, el plazo de ejecución, la modalidad de ejecución de obra, ya sea costo directo o por contrata, y así. Esta información editable es la información que les voy a proporcionar para que ustedes puedan utilizarlo como base para elaborar sus expedientes técnicos. Todo en formato Word para que puedan colocar en su expediente. Pero todo esto viene de todo el contenido de su expediente técnico. Al final va a ser básicamente una copia de la información relevante y resumida de todo el contenido de su expediente. Vamos al presupuesto, un copia y pega del presupuesto. El análisis de, por ejemplo, el estudio socioambiental, un resumen de la situación actual del proyecto, ubicación, mapa de ubicación georreferencial en el mapa del Perú, como también en el mapa departamental, y los objetivos al final. Esta información se las voy a facilitar junto a las diapositivas para que ustedes puedan utilizarlo y elaborar su expediente técnico. Ahora, vamos a pasar a la memoria descriptiva. En la memoria descriptiva vamos a ahondar un poco más, en información a la primera información brindada en el resumen ejecutivo. Acá vamos a darle un poco más de detalle a las actividades a realizar de todo el proyecto vial, con algunas informaciones adicionales que vamos a añadir. La memoria descriptiva puede tener un contenido hasta de 40, 60 hojas, debido a la información, se podría decir, con más detalle que se tiene que brindar respecto al proyecto. Ya el resumen ejecutivo, la información va a ser una información ya mucho más resumida, que va a ser a nivel ya gerencial, a nivel ya de altos cargos de funcionarios, donde quienes con una sola leída, van a entender todo lo que se va a abarcar en el proyecto. Ya si alguien quiere ahondar respecto a, digamos, a un detalle más específico respecto a la información de este proyecto, digamos, temas geométricos, temas técnicos, ahondar un poco más en el antecedente social,
la situación actual del proyecto vial, ahondar un poco más en el presupuesto, ahondar un poco más respecto a las partidas más incidentes en el plazo, ahondar también más en las características del proyecto. Eso lo van a encontrar en la memoria descriptiva del proyecto. Aquí vamos a colocar información como orografía, clima, altitud, la población que atraviesa, las distancias respecto a las principales ciudades cercanas, la población beneficiada, facilidades de acceso. También vamos a describir las actividades a realizar de todo nuestro proyecto. Y acá en la parte derecha el resumen de la información que vamos a colocar. Nombre, ubicación, característica general, antecedentes, situación actual, descripción de las actividades y metas, presupuesto, plazo y la modalidad de ejecución. Viene a ser casi como resumen ejecutivo, pero con mayor detalle de información. Primero, la topografía. ¿Cómo es que se encuentra el terreno sobre el cual se va a ejecutar? ¿Es accidentado, plano, montañoso? ¿El terreno es medio suelto? Las vías de comunicación desde Lima, como les había informado, el punto de partida más referencial es el departamento de Lima, como también pueden utilizar el punto de partida, la entidad que es para la cual se está elaborando el expediente técnico. Como siguiente dato, el clima, si es un lugar que tiene altas precipitaciones o en su lugar de muy bajas temperaturas, que se va a tomar en cuenta al momento del proceso constructivo. No siempre la dificultad que se tiene de trabajar en muy bajas temperaturas, vas a tener inconvenientes al momento de realizar, digamos, asfaltados, o también el vaciado de concreto para tus obras de arte. Esto va a ser muy importante a la hora de tomar en consideración para realizar tu proceso constructivo. Las precipitaciones, la temperatura y el tipo de suelo que vas a encontrar. Si es un suelo, digamos, semicompactado, un suelo suelto, o sea, un suelo de macizos rocosos, y la situación actual del proyecto. Un poco más ahondando respecto al tema social. Por ejemplo, acá estamos tocando también el tema de los beneficiarios, quienes van a ser los principales beneficiarios respecto a la ejecución de este proyecto, enfocado de repente al tema de la agricultura, el tema de la minería, o la razón por la cual ha nacido la necesidad de ejecutar esta vía. Y acá los antecedentes. Si bien en el resumen ejecutivo se ha resumido, digamos, en una media cara, o en unos 3 párrafos, los antecedentes, acá vamos a ahondar más a detalle respecto a todo el historial del proyecto vial. Bueno, si es que tenemos la información para poder colocarlo. Acá, por ejemplo, desde las primeras fechas que se ha ejecutado, cuántas intervenciones se ha realizado este proyecto, cuál es el plan a futuro, cuál es el plan inicial para el cual estaba proyectada esta carretera, con más detalle, y las inversiones que se han realizado para ejecutar el mismo. Y los alcances. Aquí vamos a describir textualmente qué es lo que se va a ejecutar, cuáles son los recursos que se van a utilizar, cuál es la metodología de ejecución de nuestro proyecto de manera textual. Esto es lo que consume una gran parte del contenido de la memoria descriptiva, ya que en un proyecto vial siempre hay que escribirlas, como son varias partidas. Aquí vamos a entrar un poco más a detalle respecto a qué es lo que se va a realizar en pequeños párrafos. Acá tenemos, como les había comentado, los resultados cuantitativos, cualitativos y la descripción de todas las actividades que se van a realizar. Y el presupuesto. De la misma forma, así como en el resumen ejecutivo, un copy-paste de todo la estructura del costo de nuestro proyecto vial. Esto lo vamos a ver a más detalle en la clase de costos y presupuestos, donde voy a explicarles más a detalle respecto a cuáles son los ítems, los títulos
que se van a colocar en nuestro presupuesto. Las unidades de medida que ya están normadas, o sea, ahí en el expediente de glosario de nomenclaturas de partidas de obras de infraestructura vial, ahí están enlistadas todas las actividades y partidas de un proyecto vial. De ahí vamos a sacar, digamos, será el 80% de todas las actividades de nuestro proyecto vial, y el 20% serán actividades, digamos, específicas, propias de nuestro proyecto, que no son, digamos, muy comunes en una carretera. Y el metrado, bueno, es la cuantificación, ¿no? La medición de cuántos en metros cuadrados, en metros cúbicos o en metros lineales, en qué cantidades se va a ejecutar esta partida. Y el precio unitario, que ya lo vamos a tocar a más detalle en el análisis de costos unitarios. De dónde sacar el costo referencial, el rendimiento, cómo es que se ven afectados estos y qué consideraciones tener al momento de elaborar un presupuesto, tanto ya para sea administración directa o por contrata. Y también la consideración muy importante al momento de ejecutar proyectos viales de infraestructura vial, pero para el sector privado, porque no es lo mismo. A veces el sector público se basa en datos y información estándar, pero en el sector privado ya tienes que hacer un estudio más, se podría decir, más detalloso respecto al rendimiento y al costo, ya que no son los mismos, son muy variables. Y eso depende de varios factores, ya sean sociales o propios de la política de la empresa. Y también la consideración que hay que tener al momento de trabajar con equipos propios o con equipos alquilados, o la modalidad de contrata que se tenga con los clientes terceros. Y bueno, eso es todo es un tema muy interesante que vamos a llevarlo en toda una clase. El tema de los presupuestos y los costos unitarios. Y por último, tenemos el cronograma. Listo. Para que uno pueda elaborar un cronograma, se necesita cierta experiencia en proyectos de infraestructura vial, ya que esta experiencia en campo nos permite a nosotros realizar una correcta secuencia respecto a en qué orden se van a realizar las partidas, desde los trabajos preliminares, pasando al movimiento de tierras, a la explotación de las canteras, al corte hasta el nivel de la suprasante, el mejoramiento del mismo, la ejecución de las obras de arte, y por último, las obras propias del pavimento, la conformación de la subbase, base y la carpeta de rodadura. Para poder elaborar correctamente un cronograma, se tiene que tener experiencia. Esta experiencia nos va a permitir a nosotros discernir respecto en qué orden o de repente en cuántos grupos se podría realizar nuestro proyecto. Si se tiene la capacidad, la posibilidad, se tiene los recursos para poder habilitar de repente en dos frentes o turno-noche, que es algo muy común en las empresas del sector privado, puedes reducir los tiempos de ejecución de tu proyecto en función de estos recursos que te facilitan. En el sector privado prima mucho en lo que es la reducción del plazo de ejecución de tu proyecto vial. Así que no es nada, digamos, nuevo que los plazos de ejecución sean, digamos, la mitad del tiempo de ejecución de un proyecto público del Estado. Ahora, les voy a pasar también documentos de memorias descriptivas ejecutadas o realizadas. El nombre del proyecto, el consultor, la ubicación, la introducción respecto a la información, un resumen, los antecedentes, pero ya ha llevado a un mayor detalle o un historial respecto a cuál ha sido la cantidad de intervenciones, el historial social,
cuál ha sido la proyección de inversión en años pasados, los objetivos generales y específicos, la ubicación del proyecto. Bueno, eso ya viene de la información del resumen ejecutivo, ¿no? La ubicación del proyecto, la topografía, cómo se encuentra, si es plana, ondulada, accidentada, escarpada, el clima, las vías de acceso, descrito de forma textual como también en un cuadro, los alcances de trabajo de mejoramiento del camino. Aquí vamos a describir textualmente todas las actividades a realizar en nuestro proyecto vial. El trazo y diseño geométrico, esto ya está dividido, ¿no? por títulos. Trabajos topográficos, levantamiento, nivelación, secciones transversales, dibujos, el equipo a utilizar, las secciones transversales, características técnicas de la vía. ¿Qué más tenemos? Características geométricas de la vía. En el resumen ejecutivo se había presentado un cuadro resumen respecto a la información geométrica de la vía. Acá vamos a andar un poco más a detalle, haciendo referencia a la normativa que se ha utilizado para poder tomar esa información. Los radios mínimos, las pendientes máximas, dimensiones de calzada, bombeo, taludes, estudios de tráfico. A ver, tenemos acá más. Estudios de suelos y canteras y pavimentos, de qué forma se ha realizado, la información, cómo se ha recopilado la información, el estudio de las fuentes de agua, el estudio de canteras, dónde está ubicada la cantera, en qué ubicación, la cantidad de metros cúbicos de potencia a explotar, la fórmula utilizada de la determinación de ejes equivalentes para el estudio de tráfico, para determinar los vehículos que van a transitar a lo largo de todo el periodo de vida de la vía. A ver. Consideraciones geológicas, estratigrafía, qué tipo de suelo es el que se va a encontrar a lo largo de toda la longitud de movimiento de tierras de la carretera, hidrología y drenaje, de qué forma se ha calculado la cantidad de metros cúbicos, el caudal en litros por segundo, que van a pasar transversalmente en nuestro pavimento, la señalización, en qué punto se van a enfocar más en temas de señalización. Generalmente, cuando se diseña un trazo, siempre hay puntos un poco, se podría decir, de alto riesgo, eh, que están más expuestos a sufrir accidentes de tránsito, ya sea por temas de la orografía del terreno, que no permiten mejorar el trazo. Ahí es donde la señalización va a tomar un papel muy importante para poder reducir la posibilidad de ocurrencia de estos accidentes. Reductores de velocidad, rompemuelles, badenes, señalizaciones, los análisis de precios unitarios, tenemos el presupuesto de obra, las especificaciones técnicas del proyecto. Claro, de forma resumida, las especificaciones técnicas ya es un documento mucho más, se podría decir, más elaborado, pero acá es el resumen de esta etapa. Los planos de obra, todo el listado de los planos que se van a presentar, la inversión total, el presupuesto. Como les había comentado, es un copy-paste del presupuesto que hemos elaborado. Y al final la cantidad. Acá también les voy a facilitar otra memoria descriptiva con la misma información. Antecedentes, objetivo,
Bueno, algunos le ponen normas técnicas, utilizar normas legales. Yo prefiero añadir estas normas a medida que voy describiendo las actividades que se van a realizar de todo mi proyecto. Ahí voy, entre paréntesis, colocando bajo qué normativa me he guiado para poder sustentar esa información. La ubicación en el mapa del Perú, en el mapa vial departamental, en la provincia. La extensión del proyecto, cuáles son los límites, dónde empieza, dónde termina, por qué localidades está pasando. La descripción técnica del proyecto. La velocidad directriz, longitud total, el ancho de berma, superficie de rodadura, cunetas, radios mínimos, pendientes máximas, pendientes mínimas, talud de relleno y el bombeo que tenemos. Ya podemos añadir también una imagen referencial de la sección típica de nuestro pavimento. A ver, tengo unas consultas. Ingeniero, una consulta. En su cuadro veo resumen que veo el índice medio diario es 0. Ah, bueno, eso es un error de tipeo. Sí, sí, tiene mucha razón. Eso lo voy a modificar antes de pasárselos. No están considerando la velocidad directriz. No, a ver. Ah, claro, creo que en una de las partes no estaba la velocidad directriz. Debe ser un error de tipeo. También lo voy a añadir para que no haya ninguna duda. El diseño de mezclas de concreto y asfalto para la estructura debe incluirse. Accesibilidad para uso, canteras y agua. El diseño de mezclas de concreto, asfalto. No debe incluirse eso. No. Es una información más detallada que lo vas a colocar en los estudios previos de ingeniería. Ahí vas a colocar todo el resumen del diseño de mezclas, tanto de concreto como de asfalto. Accesibilidad para uso de canteras y fuentes de agua, correcto. Cuando tú vas a hacer el uso de una cantera o fuente de agua y no tienes una vía de acceso para poder llegar a este punto, tienes que conformar una vía de acceso. Claro, el proyectista no se va a mandar, nosotros como proyectistas no vamos a elegir, digamos, voy a escoger explotar una cantera que se encuentra a 5 kilómetros y no hay acceso para llegar a ese punto. Obviamente le va a salir un ojo en la cara al contratista hacer un acceso para llegar a ese punto. Vamos a tener que buscar los lugares más cercanos, colindantes y los que requieran una mínima intervención de ejecución de accesos para poder llegar a estas canteras y fuentes de agua. Por ejemplo, en la mayoría de proyectos para el cual me ha tocado elaborar expedientes, siempre he tratado de utilizar canteras que ya tienen vías de acceso. Y a lo mucho, lo que he incluido en el presupuesto es la mejora de esta vía de acceso, porque el camino que era existente para llegar a esta cantera estaba en pésimas condiciones. Faltaba una pasada de nivelación con tractor y luego con formación con motoniveladora para llegar a un afirmado y que le dé toda la condición de seguridad a los volquetes para poder traer material desde esta cantera. Y también, bueno, las fuentes de agua, también si es que tienes una fuente de agua que está alejada y necesitas esta fuente de agua para poder elaborar tu concreto premezclado, o para hacer regado de la capa de base o capa subbase para realizar la compactación, tienes que hacer esa conformación de este acceso. Si no, no hay forma de poder ejecutar la conformación y la compactación de tus capas estructurales de tu pavimento. Eso lo vamos a llegar a ver en la etapa de presupuesto del expediente técnico. Hay varias cosas que uno tiene que colocar en el presupuesto en base a bajo qué condiciones a ti te entregan un terreno para poder ejecutar tu carretera. No siempre vas a tener la posibilidad de hospedarte en un lugar, en una zona urbana. En tu presupuesto obviamente vas a tener que incluir la construcción de un campamento.
Depende, estás en una zona de expuesta a altos robos. Vas a tener que incluir en tu presupuesto la guardianía o reforzar el costo en la guardianía. La zona del campamento a la zona de ejecución de la vía está en una longitud o una distancia, digamos, considerable. Vas a tener que implementar el costo de traslado de personal. Bueno, a ver qué más. Vas a tener también que incluir los costos por alquiler de terrenos para las plantas asfálticas, para las plantas de concreto. Hay un costo de traslado también de la misma forma. O si es que tú como proyectista lo manejas en un costo global para que solo sea, de esto ya se encargue netamente el contratista a quien se le va a contratar para abastecer este concreto o este asfalto en caliente. Pero si tú como proyectista decides que el contratista que va a ejecutar la obra va a ser el que va a elaborar su propio concreto, su propio asfalto in-house, también ahí se tiene que considerar el costo de transporte, de seguridad, alquiler de área de terreno, bueno, y X razones que tienes que considerarlas en el costo. Y esas partidas no están en el contenido, en el glosario de partidas de proyectos viales, no está incluido. Pero tú sabes que se va a incurrir en esos costos. Por tal razón, tienes que incluirlos. Ese costo, ese presupuesto, tiene que ser lo más real posible en base a lo que te van a dar en campo. Por ejemplo, yo les hago la consulta. Tú estás ejecutando tu proyecto vial. Estás en una zona muy alejada. El camino para llegar a ese punto de ejecución de tu proyecto vial es un camino de un solo carril de 2,5 metros. Radios de giro reducidos. Yo les pregunto a ¿ustedes creen que una cama baja para traer todos sus materiales va a poder transitar por esa zona? No, ¿verdad? Entonces, vas a tener que incluir, ya tú decides, incluyes una partida de mejoramiento de acceso para poder llegar a tu proyecto, o bien incluyes un sobrecosto para hacer un transbordo o un transporte a medio camino para que un vehículo más ligero transporte los materiales al punto de ejecución de la obra. Hay varias salidas que podemos darle a todos los problemas que nos den en el proyecto vial, pero eso ya depende de nosotros, de acuerdo a la experiencia que tengamos en carreteras. Una pregunta. En la estructura de presupuesto se ve que el campamento, la unidad es en forma global. ¿En qué nos basamos para decir que el campamento nos costará ese monto? Ah, ya. Cuando tú eso lo sustentas en el APU, en el análisis de costos unitarios o análisis de precios unitarios. Cuando tú realizas un APU viene a ser es como un mini presupuesto. Es un cuadrito pequeño donde tú colocas los recursos, su unidad, su costo unitario y su costo parcial. Se dan cuenta que si tú agarras un presupuesto y agarras un análisis de costo unitario, un APU, a ver, compáralos, son iguales, son casi lo mismo. El APU lo divide mano de obra, equipo y materiales. El presupuesto lo divide en títulos y partidas. El APU tiene el metrado, su unidad, su costo unitario y su costo parcial. El presupuesto de la misma forma tiene su metrado, su costo, su unidad de medida, su costo unitario y su costo parcial. Si los miras, te sientas y los revisas, son lo mismo. Solo que el APU es como un mini presupuesto, un chiquito, un pequeño cuadrito que te da el dato del costo por metro lineal, por metro cuadrado o por metro cúbico. Entonces, si en tu presupuesto yo le coloco este campamento global, en mi APU debo sustentar ese global. Global, una unidad, costo tantos, ya, pero ya en el detalle, cuánto voy a gastar en mano de obra, cuánto en material, si van a ser termomuros, si van a ser muros de albañilería, si van a ser muros prefabricados, equipos.
Se van a utilizar grúas para el montaje de los mismos, se va a utilizar retroexcavadoras, bobcats, excavadoras, cargadores, o qué equipos voy a utilizar para conformar, para ayudar a construir mi campamento. En ese APU voy a sustentar todo. Saco los costos y me saldrá, digamos, 15.000 soles o 10.000 soles. Me saldrá solo la intervención, digamos, de mano de obra. Ya materiales es otro costo, pero todo lo sustento ahí en ese APU. Yo puedo colocar, si tú me dices, por ejemplo, ingeniero, en mi presupuesto, en todas las partidas, yo puedo colocar global a todos y saco mi presupuesto. Se puede también hacer eso, pero no sería correcto porque ya generas un desorden en la estructura de tu presupuesto. En el presupuesto, el resumen para hacer el presupuesto, tú tienes que colocar el detallado ahí, metrado, costo unitario y parcial. ¿Tú puedes hacer con global? Sí puedes hacer con global, pero va a ser más engorroso que el lector vaya a los APUs para poder leer la descripción en los análisis de precios unitarios. Movimiento de tierras, global, digamos 285.000 soles. Ya voy al APU, 285.000 soles. Tantas horas hombre, tanto en material y tantas horas máquina de equipo. Leyendo cada uno. Ya, listo. Luego, siguiente partida de presupuesto, global también. De la misma forma, voy al APU leyendo cada detalle. Puedes hacerlo. En el presupuesto, cuando llegamos a la clase de costos y presupuestos, ahí les voy a demostrar que tú puedes hacer un sinfín de modificaciones, tanto a tu APU como a tu presupuesto. Puedes jugar entre ellas. No es necesario que para la clase de costos y presupuestos ustedes sepan S10, no hace falta. Yo con el Excel les voy a enseñar porque vamos a jugar, vamos a modificar el APU para nuestro beneficio. Vamos a modificarlo para lo que nosotros queramos. Vamos también a agarrar subpresupuestos, APUs de subpartidas. Eso va de acuerdo a la complejidad de la partida que vamos a ejecutar. Bueno, espero que haya quedado claro. La unidad, ¿en qué nos pasamos para decir que el campamento costará ese monto? Bueno, ya. Bueno, las obras de drenaje, como se ha comentado acá, un cuadro resumen, en qué kilometraje se encuentran ubicados, la descripción del mismo, el tipo de la obra de drenaje, el cuadro de puentes, y para el tramo 2, ya que este proyecto está dividido, sectorizado en dos tramos, el resumen del presupuesto, y bueno, eso es todo. Acá también de la misma forma, otra memoria descriptiva, todo es editable, el mapa de localización tanto en el plano, un plano nacional como provincial o departamental, información de la topografía, las vías de comunicación, el clima, precipitaciones, temperatura, el tipo de suelo que se va a encontrar, los antecedentes, los beneficiarios, información de la ejecución de la obra, operación y mantenimiento. Bueno, en este proyecto ya le metió la información de la operación y mantenimiento, objetivos específicos, objetivo general, criterios de diseño, radios mínimos, curvas de volteo. Acá se dan cuenta que en el resumen ejecutivo tú haces un cuadro donde resumes todo y en una sola línea o también textualmente en una sola línea pones la cantidad y ahí se cierra la información. Pero acá puedes colocar un mayor detalle respecto a los radios. ¿Cuál es la fórmula que has utilizado? ¿Cuál es el porcentaje máximo dependiente? La información más geométrica de todo el proyecto, la descripción de las metas, todas las actividades a realizarse, el presupuesto. Acá también otra memoria descriptiva en la misma forma. Toda esta información
Yo se las voy a proporcionar en editable para que ustedes puedan tenerlo y trabajarlo para elaborar sus propios expedientes técnicos. Bueno, y wow, hemos acabado muy temprano. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del contenido del expediente técnico. Hasta este punto, ¿hay alguien que tenga alguna consulta? Ya, haciendo se podría decir, una revisión del contenido que vamos a estudiar. El día de hoy hemos tocado el resumen ejecutivo y la memoria descriptiva, que vienen a ser un resumen de toda la información recopilada de todos los estudios, cálculos de ingeniería y planos y diseños que se han hecho para nuestro proyecto vial. El primer paso, una vez que tengamos elaborado completamente nuestro expediente, elaboramos primero la memoria descriptiva, que es el resumen de toda la información. Viene con detalle textual, información más nutrida. Y una vez que se tenga toda esta información, ya recién pasamos al resumen ejecutivo, que viene a ser un resumen más detalloso, bueno, perdón, menos detalloso, pero más global de la memoria descriptiva, centrada en los aspectos más importantes del proyecto vial que le permita a una persona que no sea específicamente dedicada al rubro de la construcción, de la ejecución de proyectos viales, o no, que no sepa muchos, que no tenga mucho conocimiento técnico del área, que le permita entender de qué se trata este proyecto, qué es lo que abarca, cuáles son los aspectos importantes, si hay algo importante que colocar, un tema social, un tema de materiales, un tema de personal de mano de obra, un tema geológico que sea muy importante a tomar en consideración para que él tenga en cuenta cuál es el riesgo de ejecutar este proyecto y cuál es la confiabilidad para que sea exitoso y sea beneficioso para la sociedad. Ahora, en el tercer capítulo vamos a hablar acerca de los metrados. En el metraje, una vez que tú ya tienes identificado, vas a campo, tienes identificadas todas las actividades que tú vas a realizar. Voy a realizar movimiento de tierras, voy a construir tantas alcantarillas, voy a ejecutar una vía de tantos carriles, voy a ejecutar tantos metros lineales de cunetas, voy a hacer movimiento de tierras para conformación de taludes, voy a construir puentes, voy a construir muros de suelo reforzado, voy a construir badenes. Todas las estructuras que tú pienses ejecutar van a tener que cuantificarse en unidades, metros lineales, metros cúbicos o metros cuadrados. Y estas cantidades se van a tener que sustentar en hojas de cálculo de Excel en este ítem, en el ítem de metrados. Esto va más relacionado, va a estar muy relacionado en qué progresiva se ubica, de qué progresiva a qué progresiva, tantos metros cúbicos o tantos metros cuadrados, o en qué progresiva se encuentra tal alcantarilla, tal badén o tal puente, tal pontón, o, o tal reductor de velocidad o X estructura que tú plantees ejecutar para que tu proyecto vial sea confortable y seguro para el usuario que lo va a utilizar. Luego, vamos a adentrarnos un poco al capítulo 5. Tú ya tienes identificadas todas tus partidas. Tienes, tienes la cuantificación en cuántos metros cúbicos va a consumir cada uno, cuántos metros cuadrados o cuántos metros lineales. Tienes unidad de medida.
Ahora necesitas saber cuál es el costo por unidad de medida de cada partida. ¿Cuál es el costo por metro cúbico de movimiento de tierras? ¿Cuál es el costo por metro cúbico de base conformada? ¿Cuál es el costo por metro cúbico de asfalto producido o colocado en campo? ¿Cuál es el costo por metro cúbico de material conformado como terraplén? ¿Cuál es el costo por metro lineal de cuneta? ¿Cuál es el costo por metro cuadrado de imprimación de asfalto? Y bueno, y así la cuantificación de todo el costo por unidad de cada partida que vas a ejecutar para tu proyecto. Eso lo vas a sustentar en el análisis de costos unitarios dividido en mano de obra, materiales y equipos y subpartidas si es que la partida es muy compleja. Una vez que tengas el costo unitario, armas tu presupuesto y ahí tienes el presupuesto de tu proyecto vial. Ya en la parte de abajo ya le sumas supervisión, elaboración de expediente técnico o lo que te pida la entidad que tengas que incluir en tu, en tu presupuesto. Y entonces me preguntarán de repente, ingeniero, ¿y en qué nos basamos para hacer un presupuesto, digamos, para supervisión? Ah, ya, bueno. Haces una hoja de Excel más detallada donde pones el costo digamos, del costo por mes de un supervisor, de su asistente, los especialistas que lo van a asesorar al mismo, costos de alojamiento, viáticos, transporte y al final la utilidad, pues, ¿no? Y todo eso lo resumes, lo conglomeras, sacas el IGB y al final colocas, esa es la suma de todo ese costo, es el costo de la supervisión. Ingenieros, en qué se basa uno para poder calcular el porcentaje de la utilidad? Que es una pregunta que me han hecho varias veces. Eso va de acuerdo a la complejidad, a la dificultad que tú tienes para ejecutar tu proyecto vial. No es lo mismo, digamos, yo tengo un contratista A, un contratista B. Al contratista A va a ejecutar una obra, digamos, en la ciudad, una carretera en una zona plana, colindante al departamento, a la ciudad de Lima, y al otro lo voy a mandar a 4.500 metros sobre el nivel de mar, donde hay nevados, y a ejecutar también una carretera de asfalto. A ambos no les voy a dar la misma utilidad, el mismo porcentaje, porque el segundo tiene peores condiciones y va a tener que hacer un sobreesfuerzo para poder ejecutar este proyecto. Y en cambio, que el contratista A, que tiene todas las facilidades de tener buenas condiciones climáticas, tiene los recursos a la mano, tiene cantidad de mano de obra, equipos a la mano que puede disponer, que a diferencia del contratista B. Y de ahí es donde se basa uno para poder sacar la utilidad. Al contratista B ya le toca el 10% y al contratista A ya le damos el 5%. En eso se basa uno para poder sacar el porcentaje de utilidad. Ahora, pero ya estamos adelantando mucho acerca del presupuesto. Eso lo vamos a ver más en detalle en la elaboración del presupuesto. La fórmula polinómica. En la mayoría, en el 90% de los proyectos viales ejecutarse, entre la fecha de elaboración del expediente técnico y entre la fecha de ejecución del mismo, pueden tardarse de 1 hasta 2 años. Y digamos, en ese tiempo prolongado que se ha demorado en ejecutarse o iniciarse este proyecto, los costos que se han planteado en el expediente técnico a inicio, cuando fue elaborado no son los mismos cuando el contratista está ejecutando. O sea, sabemos que por la demanda, el costo, la inflación, el costo de los materiales tiende a la suba y por ende ya el contratista va a gastar más tanto en materiales, equipo y mano de obra. Y a este costo se tiene que realizar un reajuste económico en base al incremento del costo de los materiales que, que va a utilizar el contratista. A ese reajuste, ese valor de porcentaje de aumento, se obtiene a partir de la fórmula polinómica. Ahora, el cronograma, ya hemos hablado acerca del cronograma, que es
se podría decir, una secuencia ordenada de las actividades que se van a ejecutar, para hacer nuestra carretera, desde el movimiento de tierras hasta la señalización, que viene a ser la última etapa. Especificaciones técnicas. Cuando todas las partidas de nuestro proyecto vial tienen que tener controles de calidad, tienen que tener controles en procedimientos, tienen que tener controles en la aceptación de los mismos, ensayos de calidad, requerimientos técnicos de los equipos que se van a utilizar. Toda esta información de estos ensayos de calidad, de estos controles técnicos, se van a detallar en este ítem, en el ítem de especificaciones técnicas. La calidad del concreto, la calidad de la mezcla asfáltica, la calidad del material de base, la calidad del material de subbase, la calidad de las señalizaciones, de las cunetas, de los equipos a utilizar, y las especificaciones de los equipos que vas a utilizar para la compactación, para el movimiento de tierras, todo con el fin de garantizar la calidad de los materiales a producir y colocarse en la vía. Luego pasamos a los estudios de ingeniería básica. Acá, este ítem vas a colocar toda la información obtenida de la exploración, del estudio de tráfico, la topografía en el terreno donde se va a ejecutar el proyecto vial, el estudio de canteras que tú vas a explotar para poder sacar material, el estudio de las fuentes de agua que vas a utilizar para elaborar tu concreto o para sacar el agua y realizar tu compactación de tu afirmado, de tu capa base o subbase o tu base estabilizada, los estudios hidrológicos e hidráulicos, los estudios geológicos y geotécnicos para saber si los taludes sobre los cuales va a pasar la vía son estables o van a requerir la construcción de un muro de contención o un suelo reforzado o va a requerir un shocketeado con anclajes, y el estudio de seguridad vial para ver cuáles son los elementos que vamos a tener que colocar para asegurar que no haya una concentración de accidentes en ciertas curvas cerradas o en tramos que digamos, por temas topográficos o por temas de estudio de suelos se han ejecutado de esa manera. Y luego, posterior al estudio, bajo las normas, se realizan los diseños geométricos, la EG 2013, rayos de giro, peraltes, bombeos, anchos de calzada, separaciones entre carriles, el diseño del pavimento, toda la capa estructural partiendo desde la base, desde la subbase, hasta llegar a la carpeta de rodadura, el diseño del drenaje, que viene acompañado, sustentado bajo el estudio hidrológico e hidráulico, el estudio de seguridad vial y señalización. Luego tenemos el plan de mantenimiento. Está basado en el manual de conservación vial. Y luego el capítulo 12, el estudio socioambiental. Y el último, que son los planos. La interpretación gráfica de todo el resultado de estudios que vamos a realizar para nuestro proyecto vial. A ver, vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Voy a tomar un poco de agua. Y pueden colocar sus preguntas, por favor, en el chat para poder responderlas apenas reanudemos. Yo comentaba de las unidades globales, porque se ve que en los cuadros de los APUs, digamos 20.000 soles, sin realizar más detalle lo que implica la construcción de ese campamento. Ya, correcto. Cuando, cuando tú elaboras un presupuesto, a ver, digamos, a ver, un momento, ¿dónde está?
Ya. Ya, por ejemplo, aquí está. Es cierto, los campamentos, en la mayoría, el 95% de los casos, la unidad de medida es el global. Claro, esto ya, tú lo puedes, disgregar a la manera que tú mejor, lo puedes sustentar. Por ejemplo, si tú lo vas a colocar en global, como les había comentado, tienes que colocar el detalle del costo unitario de ese global en el análisis de costos unitarios. Ahí vas a colocar todos los recursos que te han llevado a obtener esa unidad global, esos 10.000, 20.000 o 30.000 soles que te ha costado la construcción de tu campamento. ¿Cuántas horas hombre? ¿Cuánto de material? ¿Cuánto de equipos que has utilizado? ¿Puedes sustentarlo por metro cuadrado? También puedes hacerlo. En el análisis de costos unitarios, sacas el costo, digamos, en base a un módulo de madera, digamos, de un campamento, un módulo de termomuros. Sacas el costo de la mano de cuántas horas hombre se invirtió para construir este equipo, este módulo, cuánto de material y si es requerir, digamos, la participación de una grúa. Sacas el costo, sumas la cantidad, lo reduces entre la cantidad del metraje que has obtenido de la construcción de este módulo con termomuros y obtienes el costo por metro cuadrado. Eso explicado en términos del APU. Y de esa forma, puedes acá en el presupuesto colocarle el costo por metro cuadrado de campamento, oficina provisional o parqueo de equipo habilitado. Puedes colocarlo. Y en base a la cantidad de metros cuadrados que necesitas para todo tu campamento, ya obtienes el costo parcial de la partida de campamentos. Ingeniero, puedo también hacer un APU de, digamos, el costo ya no sería global, sería por módulo. También haces un APU, pero más específico para el módulo, para un módulo ejecutado. Precio, costo por módulo. El metrado, ¿cuántos módulos vas a requerir? Digamos, necesito para la oficina de residentes, oficina de los especialistas, oficina de eh, recursos humanos y todas las áreas que van a intervenir en la ejecución del proyecto. Y digamos, 3 o 4 o 5 módulos. Por los 5 obtienes el costo del campamento de las oficinas provisionales. Y de esa forma, no siempre la unidad va a ser global. Puede ser por metro cuadrado por unidad de módulo que vas a construir, pero todo eso tiene que estar sustentado en el análisis de costo unitario. De la misma forma, en la movilización y desmovilización de equipos, también el global tiene que estar sustentado en el análisis de costos unitarios, de acuerdo al costo por hora de alquiler de cama baja o plataforma que vas a utilizar para trasladar tus equipos de línea amarilla, tus equipos medianos, livianos que vas a utilizar en tu cantera, en tu campamento, en tu taller, en tu planta de producción de concreto, en tu planta de asfalto, todo lo que vas a requerir. En la movilización, el costo por hora de alquiler de grúa, vas a tener que sustentarlo acá, en el ítem de movilización y desmovilización de equipos y maquinarias. O también, si es que tus equipos van a llegar al punto rodando, también acá vas a considerar ese costo de rodadura por movilización y desmovilización. Todo es sustentado acá con el APU. No hay nada que no sea sustentado. El cartel de obra, bueno, es por unidad, ¿no? Topografía y georreferenciación ya es por kilómetro. Bueno, pero eso lo vamos a tocar en más detalle en el análisis de costos unitarios. Vamos a hacer un ejercicio, les voy a explicar cuáles son las partes de un análisis de costo unitario, un APU, para que ustedes sepan cuál modificar en base a cómo nosotros queremos obtener nuestro presupuesto. Por ejemplo, ya no quiero que sea con horas hombre, quiero que sea con días hombre, o quiero que sea con semanas hombre, o mes hombre. Hay varias formas de poder
cambiar las unidades de medida de los recursos del análisis de costo unitario. En el sector privado ya está más, perdón, en el sector público ya está más estandarizado las unidades de las partidas, de acuerdo al glosario de partidas de proyectos viales del MTC. Pero cuando se trata del sector privado, como les había comentado, hay varios factores que influyen que no siempre trabajemos con estas partidas y con estas unidades de medida. Podemos cambiarlas. Pero eso está en base a las condiciones en las que trabaja la entidad privada, las unidades mineras que están, digamos, sujetas a trabajar con las comunidades, no manejan estos mismos ratios o estas unidades de medida, son distintas. Ahí, por ejemplo, hay otra manera de representar un presupuesto en base a recursos, también hay otra manera de representar un presupuesto en base a recursos. Horas hombre de todo el personal que participa en la ejecución de este proyecto, desde el ingeniero hasta el peón, materiales, toda la lista de materiales que vas a gastar en la ejecución de tu proyecto por cantidades o por peso unitario, la cantidad de horas máquina de equipo que vas a utilizar para todo tu proyecto, todo eso lo sumas, obtienes el costo directo y obtienes el mismo valor que tienes acá al final de tu presupuesto, el costo directo, digamos en este caso 5.4 millones, obtienes el mismo valor. Eso se le llama la hoja de recursos. En esa hoja de recursos es digamos, una representación diferente de un presupuesto desglosado en recursos, nada más. Ingeniero, en caso de zonas urbanas para trabajos de pavimentado, la fuente de agua se obtiene generalmente se obtiene generalmente para carreteras ríos y riachuelos. Ah, claro, bueno, tiene que extraer de un riachuelo colindante y cercano. Bueno, lo que siempre he tratado yo es buscar riachuelos colindantes, los más cercanos y que tengan accesibilidad para la cisterna, para poder extraer el agua. Hay que tener mucho cuidado con el agua que vamos a extraer, no tiene que ser muy contaminada, y hay que tener mucho más control cuando vamos a utilizarlo para elaborar, digamos, concreto hidráulico. Genera una consulta. ¿Un maestro de obra puede ser considerado en el APU? En el sector público, para presupuestos de infraestructura vial, no se incluye el maestro de obra ahí. Se incluye en los gastos generales. En los gastos generales variables, hay un desglosado detallado del costo de los profesionales y el personal staff que va a intervenir en el proyecto. Ahí está incluido el residente de obra, digamos, supervisión, los profesionales, los especialistas, los administrativos, y ahí está incluido el capataz de obra. Si tú trabajas, digamos, en el sector privado para, digamos, una empresa energética y esta necesita presupuestar la ejecución, digamos, de losas de concreto para un parqueo, un estacionamiento, en tu presupuesto ya no lo vas a desglosar. Puedes tú tomar la opción de desglosarlo, separar al capataz, al maestro de obra, del análisis de precios unitarios y colocarlo como una partida específica de tu presupuesto, como también lo puedes incluir dentro de tu análisis de precios unitarios, ya que estos presupuestos para el sector privado no están auditados, no están auditados por el Estado. Si estuviera auditado por el Estado, ahí recién ya es que tienes que, digamos, basarte a esta estructura estándar que les estoy mostrando.
del presupuesto, donde el maestro de obra no es capataz, no está incluido en los APUs, está incluido en el desagregado de gastos generales. Ingeniero, ¿dónde se consideran los documentos de expropiaciones de terrenos y permisos y explotaciones de canteras? Eso está muy relacionado con el PACRI, con el plan de adquisición y, bueno, reubicación involuntaria. Hay una norma, no la tengo ahorita a la mano, donde te explica todos los procedimientos y los reglamentos, las normativas sobre las cuales este, se procede a una reubicación. Cuando se trata de un interés social para este proyecto vial, la persona, digamos, sobre la cual el trazo de la vía atraviesa su vivienda, tiene que ser reubicada involuntariamente hacia otro punto. Ya, pero previos a llegar a ese extremo de sacar a la persona de su propiedad, primero se pasa por una etapa de diálogo, de negociación, para que ya la reubicación sea voluntaria. Bueno, ahí hay varios temas y hay trabajos, digamos, adicionales, un valor monetario a la compra del terreno, o actividades, o se podría decir, o bienes, o este, obras que pide el usuario para que recién pueda ser reubicado. Ese documento, ahorita no lo tengo a la mano, lo voy a facilitar junto con la información de de resumen ejecutivo y las memorias descriptivas que les voy a dar junto con las diapositivas. Ahí vas a encontrar toda esa información respecto a las expropiaciones y los permisos. Bueno, ¿alguna otra consulta? Mm, En la siguiente clase vamos a tocar el ítem de metrados y precios unitarios. Ahí vamos a trabajar con plantillas para la cuantificación de los metros cúbicos y metros cuadrados a, a intervenir en una carretera, que están más relacionados con las progresivas sobre las cuales se van a ejecutar. Y también vamos a hablar acerca de los precios unitarios, cómo es que podemos modificar a nuestra conveniencia un APU. Una vez que nosotros entendamos muy bien el APU, el presupuesto ya es una etapa muy fácil ya de, de su elaboración. Lo más complicado está en el APU. Si entendemos el APU, el presupuesto ya se entiende por sí solo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, creo que hasta aquí hemos llegado y nos estaremos viendo en el siguiente tema, metrados y análisis de precios unitarios. Les paso la información para que ustedes puedan tener y estudiar. Y si es que tienen alguna consulta en la siguiente clase también, no alcanzan a consultarme ahora, en la siguiente clase pueden consultarlo con normalidad, no hay ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Frank, por esta sesión. Y Hasta luego.